pedir audiencias individuales a los directivos que estaban realmente espantados y no sabían cómo solucionar el problema. Así fue que en plena dictadura hubo organización gremial, retiro de colaboración, trabajo a desgano, trabajo a reglamento, asamblea y hasta sabotajes a la producción. En la acería estatal de Sonisa, en San Nicolás, una sección completa estuvo parada 2 días por una falla en la línea de estampado. Luego de revisar uno por uno los 40 rodillos de goma y acero esparcidos en una distancia lineal de 120 metros, descubrieron la causa del problema. Alguien echó antideslizante sobre un rodillo sumergible. En otra sección de la misma empresa constataron con sorpresa que las chapas de acero aparecían con grandes manchas de origen desconocido, lo que obligaba a un complicado proceso de reconstitución. Eran los obreros que orinaban sobre ellas. En la misma fábrica quemaron el coche de un jefe que se caracterizaba por su matonaje dentro de la planta. Otra acería, la de Dálmine en Campana, también sufrió atentados. Un cable de 3.200 voltios que alimentaba los altos hornos se incendió misteriosamente y el 30% de las chapas producidas salían fisuradas. En la automotriz Chrysler, la norteamericana Chrysler, obreros organizados alteraron la densidad del barniz, de modo tal que la pintura se cuarteaba inexorablemente en cuanto el automóvil era expuesto al sol. Y el 25% de la producción quedó dañada. El 25% de la producción, bien digo. Y en la planta Ford de General Pacheco, el mismo lugar donde se sospechaba funcionó un centro clandestino de detención, los trabajadores, amparados en las sombras de la noche, rompieron a martillazos un lote de autos Ford Falcon verdes listos para ser entregados a la Policía Federal. La producción de la fábrica Peugeot fue objeto de sabotaje en el armado de bloques de motores, quedando inutilizados gran cantidad de ellos. En la línea de colectivos 45, afiliada a la UTA, en la última semana de abril del 76, son dañadas 7 unidades con bolitas de acero. En la Patagonia, en la represa del Chocón, explotaron 2 inmensas hormigueras. Cuando se estudiaron las causas, los ingenieros encuentran que aquellas estaban tapadas con basuras y excrementos. Y en Salto Grande existen barracas vigiladas por efectivos militares en donde se alojan los trabajadores que construyen la represa. Allí descubren volantes convocando a la lucha y al sabotaje. Revisan a la entrada y a la salida. Desvisten a los obreros buscando las evidencias escritas, pero nada. Sin embargo, los volantes siguen introduciéndose en el lugar. Manos anónimas los colocan en los tubos de ventilación que cuando funcionan los hacen volar suavemente por todo el campamento ante la mirada impotente de los guardianes. Fue interrumpido el suministro de agua a una máquina que realizaba la mezcla, lo que provocó el endurecimiento del cemento y la suspensión del trabajo durante 2 jornadas. Distintos testimonios reunidos aseveran que se recurrió a la experiencia fundamental de la clase trabajadora, como fue la resistencia peronista desarrollada entre 1955 y 1958. Otros hechos de resistencia acaecidos y comprobados fueron: en el frigorífico de Reconquista Santa Fe fueron dañados los congeladores de carne que aseguraban la exportación. En otro frigorífico, el Swift, toneladas de carne destinadas también a la exportación fueron inutilizadas al ser pinchadas las cámaras frigoríficas que las conservaban. En Mercedes-Benz, en un solo día, desaparecieron todos los instrumentos de medición. En la fábrica automotriz Kaiser de Córdoba, la sorpresiva introducción de bulones en los motores de armado provocó destrucción de unidades y la producción bajó un 10%. Y en Sudamté de Capital, la textil, se hicieron adredes cortes en bobinas de telas y hebras de hilo, ocasionando grandes pérdidas a la empresa. Una más, en Ciudadela, conurbano bonaerense, fueron cortadas en una noche 30 ligas en los rieles del ferrocarril Sarmiento. En otros lugares, si la situación lo permitía, también se pasaba a la ofensiva. En Ladrillos Olavarría, Sociedad Anónima, aparecen pintadas en su frente de repudio a la dictadura, pese a que por su tamaño los autores deberían haber sido vistos por alguien en su tarea. Los militares no pueden dar con los pintores. En la fábrica de tractores Rosalina, Meiser y Ferguson, los trabajadores pueden bloquear la entrada de carneros utilizados por la patronal para romper el quite de colaboración decidido. Y en la fábrica de cristales Rigoló, se sabrá,
una persona que allí trabajaba y que es descubierta como informante de los servicios sufre un accidente mortal al caerse sorpresivamente en un muerto. Y así resistía el pueblo en este año, 1977, en que nosotros estamos presentando los documentos. Y si bien todos los compañeros no tenían habilidad para escribir, tenían habilidad para resistir, que es tan importante. Otra de las cosas que quiero mostrar en el libro es atacar esa teoría de los dos demonios, donde daba la sensación de que dos potencias o dos fuerzas se enfrentaban a los tiros, mientras el grueso de la población miraba impotente, como si fuera un partido de tenis, a ver quién iba a ser el ganador. Cuando realmente los compañeros que resistían tenían un proyecto. Y por ejemplo, en febrero de 1977, es decir, cuando todavía no se había cumplido ni un año de dictadura militar, en uno de los documentos que ustedes pueden leer en el libro, la organización Montoneros, a través del movimiento peronista montonero, pedía una serie de puntos que yo los voy a enunciar, y que eran un plan. 1. Modificación de la actual política nacional, que significaba el relevo de Martínez de Oz, la ocupación plena y la restitución del salario real a sus niveles de junio del 73. 2. Retiro de los militares de los sindicatos y de la CGT, es decir, inmediata devolución de los organismos gremiales a los trabajadores, restitución de las conquistas alcanzadas durante el último gobierno peronista, el del 73-76, es decir, ley de asociaciones profesionales, de contratos de trabajo y paritarias. 3. Plena vigencia de los derechos humanos, es decir, cese de la represión y la tortura, libertad a todos los detenidos en causa judicial, publicación de las listas de detenidos, reconociendo los miles de secuestrados, y vigencia del derecho de defensa, porque se presentaban los habeas corpus, pero los compañeros no aparecían con vida. 4. Restitución de las libertades populares, es decir, devolución de los derechos políticos y libertad a Héctor J. Cámpora, obligado a permanecer en la Embajada de México, y a todos los presos políticos, gremiales y estudiantiles. Y plena vigencia de la libertad de reunión, de expresión y de prensa para todos los sectores populares. Y también el cese de la proscripción de todos los partidos políticos. Y por último, pedían convocatoria a elecciones libres y sin proscripción. Ese era uno de los programas que estaban presentes a menos de un año de implementada la más sanguinaria dictadura cívico-militar que tenemos. ¿Y por qué digo cívico-militar? Porque hay que tener muy en cuenta que si bien los militares, que bien decía Perón, que la cabeza la tenían de adorno, y los sables parece que también, los que realmente movían los hilos detrás eran esos grupos civiles enquistados, que era esa oligarquía terrateniente, y esos sectores concentrados de capital que respondían a intereses extranacionales. Entonces sería bueno recordarlos, y con esto yo voy a dar por término, digamos, a la charla. En agosto de 1975, o sea, todavía en los extractores del gobierno de Isabel Martínez, los grandes grupos capitalistas fundaron la APG, Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, cuya función política fue preparar el caldo social necesario para promover un golpe de Estado. Es decir, buscar el acaparamiento de productos, la iliquidez monetaria, la inflación, el desabastecimiento, el lockout patronal, etc. Y lo lograron. 6 veces más tarde, el golpe era un hecho. La APG, esa Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, estaba integrada por el Consejo Empresario Argentino, SEA, la Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción, la del Comercio, las grandes tiendas, las cámaras de exportadores e importadores, la de los supermercados, y ADEVA, que es la Asociación de Bancos Argentinos, privados, claro está. Es decir, casi el 100% de la gran burguesía y el imperio. Luego del 24 de marzo del 76, como se sabe, al frente del Ministerio de Economía estaba José Alfredo Martínez de Oz, presidente del directorio de Hacienda, y del Consejo Empresario Argentino, SEA. Y el SEA estaba compuesto por lo más granado de la burguesía nacional: Techín, Hacienda, Macri, Fortabat, Garobaglio y Sorroaquín, que era el Banco Comercial del Norte, P. Carmona, Bulgeroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bungibor, Aluar, Soldati, Gotelli, Fati y Pérez Compán.
Y no es casual que todos esos enemigos nuestros en la década del 70